Bueno, vamos a comenzar una serie de vídeos para explicaros un poco el tema de las prácticas, para que sepáis un poco más cómo desarrollarlas y cómo se pueden ir un poco realizando las mismas, ¿vale? Entonces, en principio, este primer vídeo habla de la interfaz de Photoshop, para que así de esa forma pues tengamos claro un poco cuál es la distribución de la pantalla y un poco cuáles son las características de la misma. En la parte de arriba, según habéis visto en el contenido multimedia, tenemos lo que es el menú, ¿no? Las opciones de menú típicas de cualquier programa, archivo, guardar, cerrar, guardar como, opciones de edición con copiar, pegar, pues igual que cualquier otra aplicación de ofimática mismo, cualquier otra aplicación de trabajo dentro del PC. Las opciones de imagen que tienen que ver específicamente con la imagen, puesto que Photoshop es un programa como tal, las capas, el menú en la parte superior. En la parte izquierda tendremos aquí la caja de herramientas, donde tenemos todas las combinaciones que vamos a ir utilizando, tanto si vamos haciendo retoque como si vamos montando un poco de más algún documento, algún cartel, algún post que vayamos a hacer para redes sociales, ¿vale? Todas estas herramientas son las herramientas que vamos a utilizar luego en este espacio de trabajo, ¿no? Concretamente este espacio de trabajo, solamente con verlo ya sé que es un espacio de trabajo transparente y que si pongo elementos y a la hora de guardarlo lo guardo como PNG, pues será transparente el fondo. Si lo guardo como JPG, hará un fondo transparente, el fondo transparente se pondrá en blanco. En la parte esta de aquí, donde tenemos estas ventanitas de aquí, que son los paneles, ¿vale? Tenemos el panel de ajuste y estilo, ¿vale? El panel de color y luego esta parte del panel es más importante porque es donde tendremos las capas, ¿no? La capa un poco es, pues va el suceder de cada uno de los elementos que vayamos poniéndolo ahí, pues van a ir apareciendo dentro de esas capas. Bien puedo tenerlo todo en una misma capa o trabajar en varias capas, ¿vale? Entonces vamos a ir cogiendo alguna herramienta, viendo alguna capa para que veáis un poco más cómo va funcionando todo este tema, además de las capas, ¿vale? Ahora mismo tendría una única capa. He abierto un documento nuevo con la opción de archivo, le he dado la opción nuevo, me especifica qué tipo de documento es el que quiero, qué tamaño, qué ancho, qué tipo de documento con respecto a si es RGB o CMYK, si es para imprenta o cualquier otro tipo de escala de grises que yo vaya a utilizar, vaya a hacer el documento, y luego el ancho y el alto, bien en píxeles o en centímetros o en milímetros, ¿vale? Suponiendo que quiera hacer un folio directamente, una A4, una A3 pues solamente con dar la opción aquí de redimensión de la medida, pues yo puedo darle papel internacional y ahí podría escoger cualquier tipo de papel que quisiera yo seleccionar, ¿vale? Si no, pues me coge simplemente el tamaño que está por defecto puesto en Photoshop, el que esté puesto en ese momento, y ese sería el que me haría. Daros cuenta de cuando he puesto el papel internacional A4, me pone 300 puntos porque pienso además que va a ser para imprenta, ¿no? Para imprimirlo. Si es una imagen simplemente, como tengo aquí distintos formatos de imagen, por una fotografía, pues me pone directamente más fotografía, tal, y yo luego ya el tamaño que yo vaya a utilizar, ¿no? O si es una imagen de web, lo que sea, pues directamente el que vaya a tener, ¿vale? Si es de una imagen, pues una imagen de 800 por 600, de 800 por 600 y 72 puntos, que sería para imagen, para ponerlo más en pantalla. Si voy a utilizarlo en imprenta, pues entonces aquí variaría y pondría 300 puntos para que tuviera más resolución, ¿no? Para que la imagen luego tuviera más calidad y no tuviera problemas luego a la hora de hacer eso, ¿no? Más resolución, más peso, por lo tanto luego la imagen ocupa más, ¿vale? Pero sobre todo lo que vamos buscando, persiguiendo con eso es la calidad. Y luego aquí, pues si voy a utilizar el fondo en blanco, transparente, ahora voy a dejarle en blanco, voy a darle OK, y esa sería la imagen que acabo de hacer ahora mismo, además con fondo en blanco, ¿vale? Tendré un documento aquí con fondo en transparente que lo he hecho antes, y esto aquí un documento más que lo he hecho ahora en blanco. Herramientas que vamos a utilizar, pues dependiendo de lo que vayamos a hacer, hay un ejercicio por ahí que os dice que utilicéis un pincel, pues aquí tengo la herramienta pincel, pues simplemente le doy al pincel, cojo aquí un grosor, ¿eh? Cuando cojo la herramienta pincel, todo esto varía y es todo esto con respecto al pincel. Cuando cojo bote de pintura, todo esto con respecto a bote de pintura.
Cuando cojo el seleccionador, todo esto con respecto al seleccionador. O sea, va cambiando esta parte de arriba con respecto a la herramienta que vaya utilizando aquí abajo. Cojo la lupa, pues estas opciones son con respecto a la lupa. Bueno, si voy a pintar, puedo coger, si me chivata, si voy poniéndome más aquí, herramienta, pincel. Pues le doy a pincel, escribiría ahora en azul, o pintaría en azul, y si yo pincho y arrastro, pues ya hago una tira en color azul, ¿vale? ¿Con qué diámetro o con qué tamaño? Pues el que yo tenga aquí puesto es 164, ¿vale? Puedo coger aquí y irme a un tamaño menor, ¿vale? Con lo que haría uno de 27 y sería un tamaño menor. Si os dais cuenta aquí en la capa me lo está haciendo todo en la misma capa, ¿vale? No le he dicho nada, por lo tanto, todo en la misma capa. Puede pasar que aquí, en vez de pintarme así, voy a coger el pincel, voy a quitarle la dureza, voy a ponerle 0 de dureza y entonces me haga, ¿no?, como una especie de spray a la hora de pintar. En azul porque es el color que yo tengo aquí puesto. Todo en la misma capa porque no le he dicho en ningún momento que sea de otra manera. Si le doy a capa y le doy a nueva capa, ¿vale? A capa, nueva capa, a ver si puedo. Pues nada, le damos OK y ya tendría una segunda capa. Esta capa si ahora cojo en vez del color azul, cojo el color rojo y OK, pues, y con este último formato que he cogido me haría un color rojo, ¿vale? Si os dais cuenta, el rojo está detrás, o sea, perdón, el azul está detrás del rojo, porque aquí en la capa así es como ha quedado. La capa de fondo además es la azul y la capa roja en este caso está aquí. Si yo pasara la capa por debajo, ¿vale? Aquí pasa una cosa, si nos ponemos como una capa de fondo, tenéis que tener en cuenta que esto aparece como bloqueado, ¿no?, con este candado. Entonces no puedo mover esa capa porque siempre será el fondo. Si le hago doble clic, desbloqueo la capa, quito el candado y puedo moverla libremente. Si hago así, la capa rojo estará por encima, ¿vale? O sea, la capa azul estará por encima del rojo. ¿Por qué no se ve la línea roja? Porque esta capa de aquí tiene el color, en este caso además de fondo, blanco. Entonces está por detrás. Si yo pincho y arrastro, el rojo estaría por delante, ¿vale? Si por ejemplo abro otra capa, le doy una nueva capa, ¿vale? La nueva capa va a ser otra capa distinta, que es la capa 2 en este caso. Si yo cojo y utilizo el color, por ejemplo, verde, aquí puedo intercambiar los colores del fondo con el primer plano. Si le hago verde aquí y pinto verde, el verde va a estar siempre por delante de los otros dos colores, ¿vale? Si cojo el rojo y lo subo hacia arriba, entonces el rojo estará primero el rojo, luego el verde, luego azul. La capa siempre estará la última al fondo y la otra por encima de esa anterior. Si lo que voy a hacer es abrir una fotografía para trabajar con ella, pues le doy a archivo, le doy a abrir, ¿vale? Que la he guardado, la tengo además de internet guardada, pues simplemente localizaría la fotografía. Aquí tengo fotografías, si son de Photoshop aparecen así, y si son imágenes, pues simplemente aparecen directamente con la opción además, o con la fotografía que se ve, con la opción de imagen que se vería. Voy a abrir estas botas, ¿vale? Y tendría esa imagen abierta. Aquí tengo una imagen, aquí tengo otra imagen que es el cuadro este que está pintando, y aquí tengo otra que es la blanca que tenía antes en formato transparente, ¿vale? Me voy a la foto, si ahora aquí me muevo, si tengo que cerrar alguna porque no quiero esta, por ejemplo, que estaba en transparente, la quiero cerrar con la X, puedo cerrarlo y ya directamente así pues trabajaría. En este caso, la lupa puedo hacer que abra o cierre. ¿Qué estoy intentando más yo con este ejercicio? Lo que estoy intentando es que bicheéis, es decir, que abráis Photoshop, que no os ir tocando de más distintos elementos para que así vayáis un poco de más manejando de forma inicial la herramienta, ¿vale? Si yo ahora cojo aquí lo que he hecho antes, el pincel, y ahora cojo aquí el color, por ejemplo, naranja, ¿vale? Por hacerlo un poco más similar al que tengo puesto ahí, ¿no? Pues si yo cojo el color naranja, me voy un poco más a lo rojo, ¿vale? Aquí sería más rosa, aquí sería más naranja, ¿vale? Yo aquí en esta barra selecciono naranja, ¿ok? Y si pinto aquí una raya, ¿vale? Pues estaría haciendo esa raya en color naranja. ¿Qué es esto lo que quiero escribir? Pues nada, le doy aquí a la opción A, le doy pincho sobre el texto, aquí tipo de letra está aquí está el tamaño de la letra, aquí está la posición del texto, pues le doy por ejemplo, pongo hola, pues directamente me escribiría con ese color ese texto.
Pincho aquí, lo he montado encima de la línea, bueno, pues nada, no hay ningún problema porque aquí, como es una capa aparte, puedo pinchar y arrastrar. Importante que siempre que vaya a mover algo, tenga aquí la herramienta de selección, ¿vale? Que no me gusta el color naranja de la letra, pues hago doble clic teniendo la herramienta de texto pulsada sobre la letra, ¿vale? Y aquí ya puedo variar perfectamente la tonalidad que yo quiera darle a esa letra para que cambie de color dentro del documento. Y vuelvo a la herramienta de selección para que directamente la deje. En principio, opciones que tenemos así un poco, pues en los ejercicios que os he pedido de que hagáis, pues la opción aquí, en la opción de vista, si yo quiero ver en un momento dado más las ventanas de una forma apilada o de una forma en un momento dado visible, pues yo podría en un momento dado poner las ventanas organizadas de una forma determinada para que así si pongo por ejemplo en horizontal dos hojas, pues me va a poner una foto arriba y la otra abajo, vertical, una a la izquierda y otra a la derecha, dependiendo de las fotografías que tengo. Si tengo 3 me pone 3, si tengo 2 me pone 2, si tengo 5 me pone 5. Me pondría las ventanas directamente, como eso, si pongo 4 hojas, pues me pondría la fotografía dividida en cuatro partes o en 4 hojas distintas. Daros cuenta que aquí las capas siempre van apareciéndome las capas. Si yo quiero una foto de fuera, copio y la pego aquí, pues me aparecería una nueva capa y aquí irían creándose esas distintas capas. Este ejercicio es simplemente para que veáis, para que manejéis, para que toquéis sin miedo, para que de esa forma vayáis viendo un poco de más cómo funciona la herramienta. En los siguientes vídeos pues iré ya especificando cosas concretas nada más de ejercicios concretos, pero la gran mayoría de ejercicios que tenéis puestos en las prácticas esas son muy sencillos y lo que hacen es básicamente utilizar estas combinaciones que he dicho o las operaciones que son propias de la ventana. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora en el siguiente vídeo ya os doy detalle de algún ejercicio previamente, ya os digo, a bichear para que así de esa forma nos quede claro cómo funciona un poco la herramienta. ¿De acuerdo?